y que habían diferentes modalidades. ¿Okay? Entonces, justo estábamos empezando forma de contratación por alcance, ¿no? Y que podía hacer, y esto lo estaban desarrollando en su trabajo final, solo construcción, llave en mano, solamente es administración de la construcción, la parte de concesiones, ¿no? Que ahora está, inclusive hablamos, no me acuerdo si tocamos el tema de que hoy se están cuestionando, pues, algunos de los contratos que se han concesionado, como los peajes, por ejemplo, ¿no? Donde se están viendo, pues, eh, que no corresponde, digamos, el tiempo ni el cobro, ¿no? Que se está teniendo con los peajes, toda vez que, al parecer, ¿no? Al parecer era demasiado, pues, exagerado, ¿no? En los montos, el tiempo de los montos en los que se habían convenido, ¿no? En los que se habían convenido pagar, pues, este tiempo, estos peajes, ¿no? Entonces, se han cuestionado, pero, como les comentaba, la verdad que se tiene que tener, pues, seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica significa, pues, que no se puede ir cambiando las condiciones de los contratos en tanto vayan cambiando los gobiernos, ¿no? Los contratos tienen es un compromiso, ¿no? Adquirido, por lo tanto, se puede, digamos, buscar de alguna forma digamos, si están de acuerdo las partes, se podrían renegociar, pero tienen que estar de acuerdo. No se puede hacer de manera unilateral y hoy se está cuestionando eso, ¿no? Entonces, estos contratos de concesiones, que hay muchos, ¿no? Creo que ahorita el más cuestionado son los peajes, tienen que mantenerse o buscar, como se hizo alguna vez con los contratos mineros, ¿no? Se tenían los contratos con las mineras y muchas mineras se sentaron a renegociar el tema de mayor canon, ¿no? Entonces, se renegociaron, se firmaron porque, bueno, estaban en auge, digamos, la minería, pero tenía que darse, pues, que las dos partes estuvieran de acuerdo, ¿no? No es simplemente porque una de las partes quiere, porque ya hay un compromiso, ¿no? Entonces, el EPC proviene de las reglas de ingeniería, procura y construcción, ¿no? O llave en mano, se basa en el diseño de proyectos y normalmente son para contratos a gran escala, la parte de infraestructura, ¿no? Incluye desde el diseño preliminar detallado, gestión de adquisiciones, construcción, supervisión y puesta en marcha, ¿no? Se utiliza mucho en hidroeléctricas, plantas industriales, ¿no? Normalmente infraestructuras de gran magnitud donde se requiere también equipos, ¿no? Y inclusive también en hospitales donde se hace el proyecto incluido el equipamiento del hospital, ¿no? Porque digamos que aquellos que están que desarrollan infraestructura hospitalaria tienen, ¿no?, mayor conocimiento de todo el equipamiento que esto necesita. Por lo tanto, es mucho más sencillo, ¿no?, contratar, bueno, y ahí hay que tener también una supervisión bastante técnica, ¿no? Porque ustedes saben, pues, que de cada producto puede haber, pues, diferentes calidades, ¿no? Pueden ser desde alemanes, chinos, ¿no? Y ojo, que ya les he explicado que chino no significa mala calidad, pero chino significa que va a haber una gama infinita de posibilidades y de precios y de calidades, por lo tanto. Entonces, se necesita, sí, cuando se hace un llave en mano, tener una supervisión bastante especializada, ¿no? No puede ser cualquier empresa que supervise porque, obviamente, lo que va a ocurrir es que si no es, pues, una empresa que tenga esas características, posiblemente no se consiga la calidad esperada al final del proyecto, ¿no? Los EPC, bueno, tienen ventajas, ¿no? El cliente dedica su tiempo y esfuerzo y recursos a áreas que maneja, dejando todo el desarrollo del contratista. Ahora, necesitas un contratista o una empresa que tenga todo este expertise. Después de los temas de Odebrecht y toda la cuestión del Club de la Construcción,
muchas de las empresas que tenían este expertise ya no están digamos, dentro de las empresas que pueden contratar con el Estado. Bueno, algunas han cambiado de nombre, pero algunas ya no contratan con el Estado, ¿no? Tienen ese impedimento, en tanto, aún inclusive ni se resuelve, ¿no? Pero estos juicios que duran la vida eterna, entonces han perdido esa capacidad de contratar con el Estado, ¿no? Los montos de inversión se conocen desde el principio, minimizando el riesgo de incremento. El tiempo es administrado correctamente gracias a que los plazos se fijan desde el principio del proyecto. La empresa contratista tiene total control sobre el proyecto, lo que facilita la adecuada coordinación y mejor comunicación entre equipos de trabajo. Entonces aquí, digamos, tienen el control, pero también tienen el riesgo. ¿Y cómo creen ustedes que es la mejor forma de que ellos puedan de alguna manera mitigar ese riesgo que están asumiendo? ¿Qué es lo que no sería tan bueno, digamos, cuando uno contrata con un EPC? ¿Cómo ellos podrían mitigar su riesgo? A ver. ¿Cómo podrían mitigar su riesgo? A ver, ¿cómo creen? Si están asumiendo todo el riesgo, ¿qué podría ser que, digamos, de alguna manera, si ocurrieran algunos cambios, sobre todo en los costos, qué harían, o sea, qué haría, qué tienen estos contratos, ¿no? Que incluyen estos contratos para mitigar por lo menos, ¿no? Algunos de esos riesgos que podrían aparecer. ¿Estos contratos terminan costando menos o terminan costando más? O sea, tienen como un sobrecosto también para poder cubrir algún percance. Correcto, ¿no? Tienen unos colchoncitos, ¿no? Que les permiten afrontar, ¿no? Alguna de estas variaciones que podrían haber, la variabilidad, ¿no? Entonces, de hecho, como el cliente no asume ningún riesgo, obviamente estos contratos tienden a ser un poco más caros, ¿no? Tienen un precio un poco mayor, pero ahí es costo-beneficio, ¿no? Yo como cliente voy a coordinar con una sola empresa y esta empresa se está haciendo responsable de todo. Entonces voy a tener un solo interlocutor, con lo cual para el cliente es mucho más sencillo. Pero al mismo tiempo, la contraparte, ¿no? Se está haciendo responsable en la totalidad, ¿no? De las características que tiene el proyecto, o sea, todo. Ventaja, toda la responsabilidad queda recargada sobre la empresa y si la comunicación no se lleva a cabo adecuadamente, pueden ocurrir desacuerdos, conflictos y errores graves. Entonces acá, básicamente, como tengo un solo interlocutor, lo que uno tiene que hacer es dos puntos importantes, ¿no? Tener una buena supervisión y tener una comunicación fluida. Rápidamente establecer los roles, las responsabilidades y quiénes van a ser los interlocutores en cada una de las partes, de tal forma que la coordinación para que el proyecto se lleve de la manera adecuada, ¿ok? Sea fluida, ¿no? Que eso es lo que se requiere, fluidez en la comunicación para que no se generen desacuerdos o conflictos que al final lo que van a hacer es bajar la productividad del proyecto y de repente no conseguir, ¿no? Las características que se requieren. El EPCM es Ingeniería, Adquisiciones, Construcción, Gestión, contrato de servicios profesionales. La empresa contratista ofrece los servicios para promover la ingeniería de detalle y adquisición de materiales. Contratista también provee la administración de la construcción y la coordinación para entregar el proyecto terminado. No es decir, no se encarga directamente de la construcción, pero sí la gestiona. Por eso dice Construction Management. Uno es CPC, que es con construcción, y la otra es Construction Management, ¿no? Gerencia de la construcción. Ventajas, la empresa contratista puede enfocarse en la ingeniería, la responsabilidad de posibles contingencias recae sobre el cliente, mayor control del gasto del contrato, los EPCM tienden a considerar un alto grado de elementos contingentes, lo que tiende también a encarecer el proyecto, yo creo que igual que el EPC.
Permite al cliente como dueño del proyecto mantener el control del diseño, de la construcción y de los posibles cambios. Permite más flexibilidad, ¿no? Bueno, aquí básicamente el cliente ve más temas de costo. También hay que plantear la comunicación con los diferentes equipos, ¿no? Porque recuerden que no construyen. Y aquí básicamente lo que se trata es que esta gestión o esta gerencia, ¿no? También necesitamos una empresa que tenga la suficiente experiencia para poder contratar, ¿no? A estos terceros que se van a hacer cargo de la construcción, porque la responsabilidad, recuerden que ellos están gerenciando la construcción, por lo tanto, van a llevar a cabo el proceso de elegir quién es el que construye, ¿no? Y van a tener que gerenciarlo. Igual esto no exime que hay una supervisión, ¿no? La supervisión siempre tiene que estar presente porque es la que va a garantizar, son los ojos del cliente. Entonces, es la que va a garantizar que, digamos, la ejecución se lleve de acuerdo a lo establecido en el proyecto, ¿no? Bueno, suma alzada, a ver, ¿qué condiciones tiene que tener el proyecto para que pueda manejarse con un suma alzada? A ver, ¿qué condiciones debe tener ese proyecto? A ver, ¿qué es un suma alzada? Yo pienso que ingeniero de arquitecta que para trabajar con suma alzada tienes que ya tener el control total de la obra. Pienso que es muy difícil porque también debes de tener todas esas probabilidades, ¿no? De cambios de precios y o reajustes, ¿no? Entonces, también adicionales, ¿no? Si suceden por circunstancias imprevisibles como un terremoto o un desastre, ¿no? Que no se controla. Entonces, trabajar a suma alzada pienso que es muy difícil, pero en sí tendrías que tener el control de todas esas situaciones, ¿no? Que le menciono. Ya, pero para originar un suma alzada, ¿qué es lo que necesitamos tener como input para que pueda convocarse un suma alzada? Un costo fijo Un costo fijo. Y para que exista un costo fijo, ¿de dónde sale ese costo fijo? de los metrados fijos. Ya, entonces, ¿qué necesitamos tener? Un plazo definido, ¿no? Ya, Y también un presupuesto. ya, pero todo eso, ¿cómo lo consigo? ¿Qué es lo que primero necesito tener completo para poder tener mi presupuesto, mi plazo fijo, todo? ¿Qué necesito? ¿De dónde sale todo eso? expediente técnico, ¿no? Correcto. Necesito tener un expediente técnico completo, detallado, cerrado, con todos los anexos. O sea, tiene que estar el expediente técnico de tal forma que permita que yo pueda convocar a un suma alzada. Porque recuerden que las características que tiene el suma alzada es que no admite adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que uno ya revisó, ¿no? Ya vio el presupuesto, coincide con los planos, los metrados, salvo que se origine algún cambio en el alcance, alguna modificación solicitada por los por el cliente, ¿no? Pero si no, el presupuesto está cerrado. Entonces, por lo tanto, para que nos podamos arriesgar a participar en un suma alzada, lo que tiene que pasar es que ese expediente técnico esté completo, ¿no? Esté claramente establecido. ¿Y cuál es la diferencia entonces cuando utilizamos precios unitarios?
A ver, ¿en qué tipo de proyectos utilizamos precios unitarios? En obras lineales puede ser. ¿Y por qué? Porque te pagan por lo que ejecutas, o sea, por las partidas que haces. Ok, se paga por lo ejecutado. Pero Y igual además, necesitamos un letrado, ¿no es cierto? Y un presupuesto. claro, en obras lineales hay muchos vicios ocultos. Por ejemplo, en carreteras, por ejemplo, haces un estudio de suelos o calicatas y acá 100 metros, pero más adelante no sabrías qué es lo que podrías encontrarte, ¿no? Entonces es por eso que se da a precios unitarios. Ok. Tenemos un metrado y un presupuesto referencial, ¿no es cierto? Y vamos a ir pagando por lo ejecutado, ¿no? Vamos a ir pagando por lo ejecutado. Ok, vamos a ver entonces. Suma alzada, contrato en que se acuerda que el contratista hará la totalidad de un proyecto por una suma fija de dinero, por tanto el máximo riesgo recae sobre el contratista. Su ventaja es que el mandante conoce desde el inicio el costo total de la obra, proyecto muy bien definido, ¿no? Ahí está, proyecto muy bien definido, expediente técnico completo, estudios complementarios completos, hay un periodo de consultas, obviamente aquí lo que uno tiene que hacer es básicamente revisar, ¿no? Toda la documentación para luego no caer, porque si no revisamos y, no sé, pues hay una partida que dice 5 y hay que ejecutar 500, pues los 495 irán por el costo del bolsillo del contratista porque no revisó y la partida existe. No así si, por ejemplo, hay un proyecto que está contenido, no sé, pues hacer no sé, pues enmayado de una parte de una pendiente y luego hay lluvias y se tiene que hacer un muro de contención. Ahora, si el muro de contención obviamente no estuvo contemplado desde el inicio, pues esa sí se podrá considerar un adicional. ¿Por qué? Porque es necesaria su ejecución para conseguir el objetivo del proyecto, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Si se generan, digamos, partidas que no estaban contenidas en el presupuesto inicial, esas sí pueden ser bien sustentadas, consideradas como adicionales, ¿no? Porque se necesitan para conseguir el objetivo del proyecto. No así si las partidas existen, pero hay error en los metrados, ¿no? Ahí sí, cuando es suma alzada, lo asume el contratista. Entonces, digamos que el riesgo está, básicamente, yo siempre pienso en cuando no se revisa bien el expediente técnico, no se metra, no se verifica, porque yo puedo verificar pues planos, metrados, presupuestos, lo que no puedo verificar de repente es, no sé, pues el estudio de suelos, ¿no? Al estudio de suelos tengo que creerle, no me voy a ir mientras participo del concurso a hacer calicatas, no hay tiempo suficiente y ya eso implicaría mayores recursos. Entonces, si yo empiezo el proyecto, ¿no? Ya imagínense, gano el concurso, suma alzada, y empiezo el proyecto y me doy cuenta, pues, que el estudio de suelos no tiene las características del suelo real, ¿no? Ahí también podré sustentar adicionales, porque cambiaría la cimentación, ¿no? Producto de que la calidad del suelo es distinta, y tengo cómo sustentarlo porque presentaría un nuevo estudio de suelos. Entonces, digamos que sí se dan situaciones, ¿no? Podría considerarse un vicio oculto, ¿no? O de repente yo, todo el presupuesto está pues con un tipo con la topografía como estaba. Pero ¿qué pasa si luego vienen lluvias torrenciales y cuando empiezo a hacer mi replanteo, la topografía tampoco coincide? Entonces, digamos que sí se dan situaciones, ¿no? En las que se pueden solicitar modificaciones del proyecto o adicionales si es que las condiciones, por ejemplo, físicas han cambiado, ¿no? Entonces, sí hay como también de alguna manera no asumir toda la responsabilidad, porque ya de temas externos, ¿no? Ya ahí ya no es revisión o que me equivoqué en el metrado o que no presté atención que los planos no correspondían, no. Aquí ya ha habido, digamos, diferencias en el estudio de suelos o cambio en las condiciones del terreno, ¿no? Y eso ya no vendría a ser una responsabilidad del contratista.
En precios unitarios se establece el pago por el trabajo, es el monto que resulta de sumar las cantidades de trabajo efectivamente realizadas multiplicadas por sus precios unitarios, que obviamente son los que están pactados. En este tipo, los contratos de riesgo, el riesgo es compartido entre el mandante y el contratista, porque las cantidades varían. Entonces yo empiezo con un metrado referencial y un presupuesto referencial, ¿no? Pero tengo pactados los precios unitarios. Entonces lo que yo hago es multiplicar por lo ejecutado, ¿no? Lo que no se puede cambiar aquí es el precio unitario, ¿no? Ese ya está pactado. Bueno, acá hay otros tipos también, precio fijo, cerrado, más honorarios, más incentivos, costo más honorarios fijos, costo más honorarios con incentivos, por tiempo y materiales, ¿no? Ya son otro tipo de modalidades, ¿no? A ver, considerando el costo, ¿qué tipo de contratación suele ser más riesgoso para el contratista? A ver, ¿qué contratación sería la más riesgosa? A ver, ¿cuál sería la más riesgosa? Por costo hemos visto dos, suma alzada y precios unitarios. Y por alcance hemos visto solo construcción, EPC, EPCM, concesiones, solo diseño. Y hablando de costo, ¿cuál es la más riesgosa para el contratista? Sería suma alzada, Ya, ¿por qué suma alzada? porque el contratista asumiría los riesgos, por ejemplo, por errores de metrados o aumento de los precios de los materiales, tal vez. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede cambiar? Podrían haber rediseños de algunas partes de los planos, y por lo tanto también afectaría el presupuesto ya establecido por trabajos repetitivos y así. Ok. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando suben los precios, no? También se vuelve, ahí sí, también tendría que asumir, ¿no? Estos costos, ¿no? ¿Qué pasa en las modificaciones? Por eso es que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se está asumiendo ahí también, imagínense, variaciones en el costo también se asumen, ¿no? Entonces, digamos que el más riesgoso, ¿no? Cuando fue lo de la pandemia, el suma alzada, pues es el que más impactó a todos aquellos que estaban ejecutando, ¿no? Y hubieron muchos contratos que se resolvieron producto de que era imposible continuarlos con todos los impactos que se tuvo en los proyectos, ¿no? Entonces, eso sí, eso impacta muchísimo. Por lo tanto, en lo que se refiere a costo, de hecho, el más riesgoso es suma alzada, ¿no es cierto? Ok. Ok, entonces, dentro de lo que son modelos de contratos, ¿no? Normalmente en los temas privados, ¿no? Los contratos se hacen de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por eso es tailor-made, no suele referirse a algo hecho a medida
o personalizados según las necesidades o requerimientos específicos de un cliente, ¿no? Se hace un contrato desarrollado para cada caso específico, ¿no? Acorde con la industria, siempre teniendo como fondo las características de la necesidad y utilizando dentro de la forma, pues, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Entonces, perdón, el Código Civil, la ley de contrataciones del Estado va a ser, de hecho, la que nos van a dar las pautas para los contratos públicos, pero los contratos privados sí van a tener, pues, las características que se requiera dependiendo de lo que se vaya a contratar, ¿no? Pero también existen los contratos estándares, ¿no? Bueno, de esto viene desde tiempos pasados, ¿no? Dice el origen histórico del derecho mercantil. En Roma no existe un derecho especial para el contrato y se genera el derecho mercantil para darle, digamos, un ordenamiento, ¿no? Para las actividades de comercio. El derecho mercantil adaptó el derecho civil a las necesidades del comercio, ¿no? Entonces, lo que ellos querían era tener, digamos, contratos que fueran estandarizados, ¿no? Y que permitan adaptar sus transacciones, ¿no? Entonces, de aquí, ¿cómo se origina su uso? Repetición de una cláusula en una misma clase de contrato. Ciertas cláusulas se convierten en frecuentes en la contratación en masa. Segundo, por la repetición, la cláusula queda sobreentendida entre los contratantes dedicados a una rama del comercio. Tercero, objetivación generalizadora, la cláusula se aísla de la voluntad de las partes y se convierte en derecho, que se impone a la voluntad de las partes, quienes quedan obligadas a ella, aunque la ignoren porque ha devenido en práctica social. Es decir, poco a poco se van armando estos contratos que permiten, ¿no?, estandarizar ciertas cláusulas dependiendo de la necesidad de lo que se iba a contratar, ¿no? Entonces, y básicamente de aquí nacen pues los contratos estandarizados, ¿no? Hoy tenemos algunos modelos de contratos, ¿no? Dice, los usos y contratos estándar. La repetición de actos en determinadas circunstancias dan origen a usos. Los usos generalizados, utilizados de manera repetida, ¿no? Para determinados tipos de negocios o relaciones, crean tipos de estándar de contratos, ¿no? Que vamos a ver ahí todos los estándares. Contratos estándar o tipos que determinados tipos de negocios y relaciones. Y de aquí nacen los contratos estándar que hemos ido viendo, ¿no?, en construcción, ¿no? Dice, el código, bueno, nace a partir del Código de Comercio, vamos a ir a la parte de leyes. Acá está el Código Civil, ¿no? Contratos en general, el artículo 1380 de nuestro Código Civil dice, cuando la solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, la prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa, el contrato queda concluido en el momento y lugar en el que comenzó la ejecución. Estos son, digamos, artículos que nosotros utilizamos en los contratos. Por eso les decía, cuando hablamos de contratos, hablamos de acuerdo de partes, pero necesitamos las formalidades que nos da la Constitución Política del Perú y el Código Civil, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de contratos, ¿no? Contratos de distribución, por ejemplo, permite al fabricante de productos venderlos a un distribuidor. Estos son básicamente contratos más comerciales, ¿no es cierto? El distribuidor cumple la función de intermediación entre los fabricantes y los consumidores y se da los contratos de, denme un segundito, por favor.
Ok, bueno, hay diferentes tipos de contratos, ¿no? Bueno, estos son más generales que no tienen mucho que ver con construcción. Joint venture, cuando básicamente se intercambian bienes, servicios, inclusive conocimiento. Factoring, cuando se hacen compra de facturas, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una factura y la va a cobrar a 30, 60 días, la puede llevar al banco y el banco le da, obviamente le quita un porcentaje, pero le da la diferencia para que pueda tener liquidez, ¿no? Luego tenemos contratos de leasing, contratos de franquicias y luego tenemos los contratos FIDIC, ¿no? Los contratos FIDIC, FIDIC realiza contratos estándar en proyectos de construcción de infraestructura que son generalmente usados donde los postores son invitados a una licitación, concurso nacional o internacional, y ellos, bueno, normalmente es más utilizado con cuando el financiamiento, creo que los comenté la vez pasada, se hace con financiamiento de organismos internacionales, ¿no? Y esto, digamos, como son contratos estándar, esto permite que las cláusulas también estén estandarizadas y que tengan menos posibilidades también de que hayan, digamos, conflictos, son contratos más colaborativos, que ya han sido, digamos, desarrollados pues con estándares internacionales y que obviamente tienen menos posibilidades de generar conflictos, ¿no? Entonces, esos son los contratos FIDIC. FIDIC, dice, son las reglas de Federación Internacional de Ingenieros Consultores, fundada en 1913 con sede en Ginebra. Está constituida actualmente por más de medio centenar de países y representa algo más de 600.000 profesionales, ¿no? ¿Ok? En todo el mundo relacionados con ingeniería y construcción. Tiene modelos estándar de contratos y documentos para la práctica del negocio como guías manuales y recursos de entrenamiento, ¿no? Pueden ser usados en cualquier parte del mundo, aunque se debe cuidar adaptarlos a la legislación. Es decir, las cláusulas generales, ¿no? Son de aplicabilidad, pero cada contrato debe contener, ¿no? La normativa, la legislación, dependiendo del país que lo va a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en Perú, obviamente va a tener todo lo que tiene el Código Civil, va a tener toda la parte normativa del Perú, ¿no? Entonces, lo que se va a trabajar ahí es básicamente incluir, ¿no? Y a tropicalizar, digamos, el contrato, dependiendo a toda la parte legal, ¿no? Que corresponde a nuestra propia realidad peruana, ¿no? Nosotros no tenemos las mismas leyes que las tiene Inglaterra, no tenemos las mismas leyes que Bélgica, por lo tanto tenemos que utilizar el modelo, ¿no? Estandarizado, pero tenemos que incluir, ¿no? Nuestra parte normativa. El contrato estándar ofrece condiciones claras, orientadas a la calidad y con base en cláusulas balanceadas. Tenemos entonces los diferentes libros. El libro rojo, que es el que más se ha utilizado acá en el Perú. En la edición del libro rojo en 1957 son el estándar más difundido de FIDIC. Equilibrio de las obligaciones y riesgos entre las partes, su aceptación por parte de los usuarios, su larga historia, la claridad de sus condiciones contractuales, ¿no? Es lo que permite que haya sido más, digamos, utilizado por nosotros acá en el Perú. Son reconocidos internacionalmente, familiarizados dentro de la industria y tienen bancabilidad. Significa que los bancos multilaterales, los organismos multilaterales que financian proyectos en los diferentes países, digamos, en muchos casos exigen la utilización de contratos FIDIC para poder financiar estos contratos, ¿no? Por ejemplo, dan financiamiento, por ejemplo, para una hidroeléctrica o para cualquier obra de infraestructura. Lo que va a pasar es que se van a
a utilizar estos contratos, ¿no? Para que los organismos puedan dar financiamiento. Digamos que esa es una exigencia, ¿no? Contratos estandarizados y que son con estándares, pues, mundiales, ¿no? Entonces, los organismos multilaterales se sienten, digamos, más seguros, ¿no? De tal forma que se puedan, digamos, no se hagan, digamos, sean más fáciles, digamos, de gestionar, ¿no? Porque al ser estándares conocidos por estos organismos multilaterales, su manejo, su administración también va a ser mucho más sencilla, ¿no? Cuando se usa FIDIC, cuando las partes lo convienen y toman como base las condiciones generales, generando sus condiciones particulares. Ya les decía, importantes entidades proponen como el JICA, el BID, el Banco Mundial, las proponen, digamos que son una obligatoriedad hoy, se han venido difundiendo en los últimos años para el uso de fondos de la banca multilateral, ¿no? Eso es lo que un poco les explicaba. Porque para un organismo multilateral, conocer, digamos, utilizar contratos que sean de cada uno de los países es más difícil, ¿no? Porque no tienen cláusulas estandarizadas, ¿no? Son cláusulas básicamente desarrolladas dependiendo del tipo de proyecto. En cambio, en este caso, digamos que tiene gran cantidad de cláusulas estandarizadas y lo que se hace, como les decía hace un momento, es incluir, ¿no? La parte normativa, la parte legal, la parte de las leyes, ¿no? Que tienen que ver con cada uno de los países, ¿no? En lo que se está utilizando. Entonces, esa es básicamente la idea para que se pueda, digamos, utilizar este contrato. El libro rojo, ¿no? Es básicamente construcción, contrato de construcción. El amarillo tiene diseño y construcción. Tenemos el EPC, que es el libro plateado. El libro verde para construcciones menores. Y hay algunos para BUD, ¿no? Entonces va a depender de cuál sea la necesidad, qué tipo de contrato es el que calza para el proyecto, ¿no? Proyecto, acá está esta slide. Proyecto sencillo y claro, verde, ¿no? Proyecto pequeño. Diseño, digamos, ya un poco más complejo, el rojo, ¿no? Luego tenemos acá el plomo y el amarillo, ¿no? Lo que habíamos visto hace un ratito. ¿Qué libro FIDIC debo utilizar? Bueno, va a depender de qué tipo de proyecto es el que voy a hacer, ¿no? Obviamente, si es un proyecto sencillo, ya veíamos que era el verde, entonces tengo que ver qué tipo de proyecto que se licita, quién va a hacer el diseño, cómo y cuándo se harán los pagos, cuál es y lo he resaltado, el financiamiento, porque ya hemos dicho que también va a depender la modalidad dependiendo del tipo de financiamiento. ¿Quién es el que está, digamos, dando los recursos para la ejecución del proyecto? ¿Ok? Necesidad de certeza del costo final, control durante la construcción, posibilidad o probabilidad de que se produzcan cambios o variaciones en las obras una vez firmado el contrato, la posibilidad de que ocurran riesgos imprevistos. Entonces, todo esto va a hacer que veamos cuáles de los, digamos, de los tipos de contratos FIDIC es el que tengo que utilizar, ¿no? Por lo general, como les decía, la experiencia en el Perú se ha hecho básicamente con el libro rojo. Los conceptos que subyacen a FIDIC están basados en el derecho anglosajón de la construcción y contratos. Aunque FIDIC ha tenido éxito en desarrollar los modelos como formatos internacionales, el lenguaje y la aproximación sigue reflejando su origen en el derecho inglés. ¿Ok? Entonces, no puede dejar de identificar el rol importante de la ley al momento de desarrollar el contrato, ¿no? Concreto. O sea, la ley, nuestra propia ley, si se utiliza en el Perú, ¿no? Tenemos que incluirla porque, digamos que la forma del desarrollo de este contrato, ¿no? Es básicamente con las consideraciones anglosajonas en la parte estandarizada, digamos, ¿no? Y hay que incluirle ahí todo lo que corresponde a la normativa peruana, si lo utilizamos nosotros. A ver, los contratos estándar están organizados con base en dos tipos de cláusulas. Cláusulas generales y las cláusulas particulares, ¿no?
Las condiciones generales se refieren a aquellas que son comunes para cualquier contrato del mismo tipo. Las particulares incluyen los detalles específicos del contrato como datos de cliente, contratista, duración, monto de la obra, fianzas, ¿no? Todas esas van a ser, pues, obviamente, condiciones específicas que tiene todo el contrato, ¿no? Cada contrato va a ser por un proyecto diferente, con un costo diferente, en un periodo de tiempo, la ubicación, la complejidad, todo el contexto que tiene el contrato. Entonces, vamos a ver. Acuerdo contractual, ¿no? El acuerdo contractual, domicilio tal, antecedentes, el cliente es una sociedad anónima, el cliente tiene tanto, o sea, todas las partes que van a devenir y luego se considerarán los siguientes documentos que forman parte del acuerdo y deberán leerse el acuerdo contractual, la carta de adjudicación, sus anexos, las consultas, ¿ok? Las consultas, las especificaciones, planos, alcance, las bases de medición y pago, la lista de cantidades, ya todas las condiciones particulares, ¿no? De el contrato, ¿no? El acuerdo contractual, me dan un minuto, por favor. No se le escucha, profesora. Ay. Profesora, ¿se volvió a apagar el micro? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, disculpe. Digamos que el modelo nos da el punto de partida, ¿ok? Pero nosotros sí que lo vamos adaptando
Entonces, el modelo hay que adaptarlo a la legislación nacional, como decía, ¿no? Nosotros no tenemos la legislación inglesa, ni francesa, ni nada, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es adaptarlo a la legislación y al proyecto en específico, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sí, de todas maneras, al tener un orden y un estándar, ¿no? De hecho, nos va a dar una plantilla que va a ser muy útil, ¿no? Porque va a permitir, estos contratos son bastante colaborativos, o sea, hacen de que los proyectos pues no estén parando para ir resolviendo, ¿no? Es posible variar algunas reglas por consideraciones de la parte que propone el contrato, pero hay que evitar perder la ventaja de ser FIDIC. La idea de utilizar un contrato FIDIC, ¿no? Es que no lo estemos, o sea, se utiliza el estándar casualmente para las cláusulas generales, no modificarlas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es adaptar las que son específicas, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. O si estamos utilizando un contrato estándar es básicamente para utilizar ese estándar, ¿no? Para valernos de ese estándar y poder, digamos, utilizarlo, pero no es para pues cambiarlo todo porque si no, ¿qué sentido tendría? Mejor utilizamos un contrato que vayamos desarrollando nosotros, ¿no? Entonces, partir del modelo global, generar las cláusulas especiales, adaptándolas a la ley, ¿no? De cada país y el proyecto en específico. O sea, eso es lo importante, ¿no? Utilizar el formato estándar para darnos un orden, ¿no? Porque estos contratos son muy ordenados. Recuerden que vienen pues desde 1936. Por lo tanto, han ido cambiando en el tiempo y han ido mejorando en el tiempo, ¿no? Y de hecho que las normativas y digamos los estándares que son europeos, ¿no? A lo que yo voy es que permiten, digamos, tener contratos que no se tengan pues que estar interpretando, que estar descifrando, ¿no? Sino llegamos a que sean mucho más puntuales y que permitan evitar, que lo que se trata de evitar siempre es el conflicto, ¿no? Entonces, al utilizar estas cláusulas estandarizadas, al tener estos modelos que podamos adaptar a nuestra legislación y a, digamos, incluirle las cláusulas específicas de cada proyecto, ¿no? Pero siempre partiendo de este modelo global, ¿no? Que nos va a dar todo un orden. El orden es lo más importante en estos contratos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesora. Okay. A ver, entonces la estructura común que tiene, digamos, es una estructura común en los diferentes tipos de contrato que tiene FIDIC. Tiene partes contratantes, la sección identifica las partes involucradas en el contrato, incluyendo contratista, propietario o cliente. Introducción, proporciona una descripción general del proyecto y establece los antecedentes y los objetivos del contrato, ¿no? Partes contratantes, introducción, definiciones, enumera y define los términos y conceptos clave, ¿ok? Utilizados en el contrato para evitar ambigüedades y malentendidos, ¿no? Esto es importantísimo, ¿ok? Entonces, ámbito del contrato establece el alcance del trabajo que se llevará a cabo en el proyecto y describe los límites y las responsabilidades de cada una de las partes, ¿no? Precio y pago detalla la forma en que se calcularán y realizarán los pagos relacionados con el contrato, incluyendo el precio, los ajustes de precios y los términos de pago. ¿Ok? Entonces, nos está dando ya un orden, obviamente, en las partes contratantes y del detalle de quién contrata con quién, ¿no? Igual esta parte proporcionará la descripción general del proyecto, será el proyecto, pues, hidroeléctrica tal, ubicada en el lugar tal, establecen las características, los objetivos del contrato, ¿no? Todas estas serían las partes, digamos, específicas, ¿no? Aquí en la parte de definiciones, la parte de definiciones en un contrato es bastante importante. ¿Por qué? Porque hay definiciones que a veces no están claras, ¿no? Y que si no se consideran este glosario,
¿no? Cada uno las va a interpretar de la manera que más les convenga, por lo tanto, no vamos a tener pues una estandarización por lo menos de los conceptos. Entonces, sí es importante, ¿no?, que definamos, ¿no?, definamos cuáles son los términos, a qué nos estamos refiriendo, para tener, digamos, un orden, ¿no?, y más claridad en el tema conceptual del contrato, ¿no? Bueno, el ámbito, aquí también es importante, la definición del alcance, ¿no? Todo lo que es todo lo que va a incluir el proyecto, ¿no? Describe los límites, ¿no?, importantes, desde dónde y hasta dónde, y las responsabilidades de cada una de las partes, ¿no? Precio y pago detalla la forma en que se calcularán y realizarán los pagos relacionados con el contrato, incluyendo el precio, los ajustes, ¿no?, cómo se van a dar los pagos, ¿no?, todas las modalidades, cada qué día se presenta la valorización, cómo se va a hacer efectiva la valorización, ¿no? Todo lo que se refiere al, digamos, al programa de pagos del contrato. Van luego los plazos y programación, establece los plazos para la ejecución del proyecto, describe los procedimientos para la programación, el seguimiento del progreso, variaciones y modificaciones, establece los procedimientos para solicitar y aprobar cambios en el alcance del trabajo, así como los ajustes correspondientes en el precio y los plazos. Responsabilidad y seguros, define las obligaciones y las responsabilidades de cada una de las partes en cuanto a la gestión de los riesgos y los seguros del proyecto. También establece la resolución de disputas, cuáles van a ser los mecanismos de resolución de disputas entre las partes, como negociación, mediación, arbitraje. También cómo van a ser los procesos para la terminación y la liquidación, todos los procedimientos, condiciones para si hubiera una terminación anticipada o se va a hacer una finalización del contrato antes de que se concluyan todas las partidas, así como cómo se va a establecer la liquidación de los pagos pendientes y la entrega de documentación. Ahora, cabe resaltar que el formato contractual puede variar ligeramente entre los diferentes contratos FIDIC, ¿no? Porque esos contratos van a tener, digamos, enfoques contractuales distintos porque, digamos, el tipo de obra, ¿no?, el tipo de construcción para la que cada uno de estos modelos está determinado son distintos. Por lo tanto, tienen algunos enfoques que van a variar, pero digamos que el contexto, ¿no?, más que el contexto, el texto, ¿no?, el orden del texto sí está establecido, ¿no? Sí es un estándar, ¿no? Entonces, esos, miren, ya tener todo, digamos, formateadito, ¿no? Desde antecedentes, características, plazos, costo, modelos para algunas, cómo se van a pedir las modificaciones, cómo se van a establecer los pagos, todo eso pues calza, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el tema de pagos o valorizaciones, si es un contrato público, pues vamos a tener que utilizar lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas, ¿no? Por eso les decía, nos da el orden, pero la parte específica es básicamente la que contiene nuestra propia legislación, ¿cierto? Acá está, bueno, condiciones generales y particulares, definiciones, contrato, ¿no? Dice contrato, conjunto de los siguientes documentos, acuerdo contractual, que es el acuerdo. Acá están todas las definiciones, ¿no? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es el acuerdo contractual? ¿Qué es la carta de adjudicación? Así hay todos los términos, de tal forma que si uno tiene alguna duda en el momento de utilizar este contrato, uno va, ¿no?, a las definiciones y va a encontrar cada uno de los conceptos bien detallados, ¿no? A ver, vamos a ver algunas cláusulas un poco generales. Dice cronograma y plazo de ejecución, ¿no? Esas son las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Comienzo de las obras. El comienzo inicia 42 días posteriores a la carta de adjudicación, salvo se disponga de otra manera en las condiciones particulares. Aquí tendría que ver, pues, si es del Estado, las condiciones que plantea el Estado, ¿no? Son 15 días, me parece. El contrato debe terminar las obras dentro del plazo de terminación que se indica en el apéndice de la oferta y se calcula desde la fecha de inicio. En el plazo se aprueban determinación y todos los trabajos para que la obra se considere terminada, ¿no? Causas de ampliación de plazo, procedimiento. Entonces va a ir, aquí están las cláusulas, como les digo, de lo general a lo particular, ¿no?
Aquí habla de la carta de adjudicación, habla de un periodo de tiempo y esto lo tenemos que ajustar a nuestra propia normativa. Programa ritmo de avance se envía al comienzo de las obras y si no responde al avance real, el ingeniero puede pedir el cronograma revisado, se puede ordenar la aceleración, ¿no? Obviamente tiene que corresponder a lo que se está avanzando, a lo que se va pagando, y si no, pues se tendrá que reformular o pedir aceleración si no hay alguna, digamos, alguna condición que amerite, ¿no?, una ampliación de plazo. Indemnización por demora, penalidad por demora es la única indemnización, salvo la penalidad de resolución. Habla de recepción por el cliente, responsabilidad por defectos, ¿no? Dice, proceso de recepción y aceptación, se da el certificado de recepción cuando las obras están terminadas y con trabajos pendientes o defectos menores que no afecten sustancialmente su uso, ¿no? Proceso con silencio, si no se rechaza, ¿no? Si no se dice nada, obviamente el proceso está aceptado. Si se usa sin recibir o se impiden, se considera que ha recibido y el ingeniero emitirá el certificado y el contratista ejecutará las pruebas cuanto antes y antes que finalice el periodo de notificación de defectos, ¿no? Aquí está cómo es la recepción y los periodos de observaciones. Si se dan cuenta, todo está muy detallado, ¿no? Si nosotros pudiéramos utilizar contratos estandarizados, les aseguro que tendríamos muchos menos conflictos, porque los conflictos se devienen básicamente de contratos que no están bien desarrollados, que tienen vacíos. Entonces, al vacío de un contrato o algo que no está detallado o un concepto que no esté especificado, pues obviamente cada uno lo va a interpretar a su beneficio. Por lo tanto, se van a generar disputas, ¿ok? Responsabilidad, periodo de notificación de defectos, es el establecido en la oferta y queda cuenta desde el certificado de recepción. Durante el mismo se deberá terminar los trabajos pendientes y reparar cualquier defecto que se notifique, ¿no? El cliente tiene derecho a ampliarlo. El cumplimiento de las obligaciones del contratista se da con el certificado de cumplimiento. Esto implica la aceptación de las obras. Al recibir el certificado de cumplimiento, el contratista deberá retirar el emplazamiento. O sea, él tiene un periodo de tiempo para cumplir en caso de tener observaciones, ¿no? Cambios y ajustes. El cliente tiene derecho a hacer variaciones. El cliente, ¿no? El cliente. Procedimiento debe ser seguido totalmente. No aceptar variaciones si no se aprueba el precio y plazo que implica. Esa es una parte importantísima también, ¿no? Que a veces como procedimiento en los contratos generales que utilizamos no está. Entonces, sí se tiene que establecer, a veces por la premura se ejecutan, ¿no?, las variaciones que pide el cliente y luego cuando se presenta el presupuesto y el tiempo que va a demandar, ¿no?, pero ya se están ejecutando, no son aprobadas por el cliente. Entonces, es importante, dice, no aceptar variaciones si no se aprueba el precio y el plazo que implica, ¿no? Gran parte de los conflictos que se tienen en contratos es básicamente por, digamos, no parar y continuar, aun cuando se han pedido estas modificaciones, seguir y ejecutarlas y luego, ¿no?, pedir la aprobación. Es un poco complicado, ¿no? Porque uno dice, oye, pero si paro me va a costar más, ¿no? A veces uno dice costo-beneficio, ¿no? Parar me va a complicar y me va a costar más que seguir ejecutando, ¿no? Y luego presentar el presupuesto. El problema está en que esto, si no se aprueba, ¿no? Y yo ya lo ejecuté, obviamente voy a generar un conflicto, ¿no? Entonces ahí hay que ver bien, ¿no?, de utilizar mecanismos que sean mucho más rápidos para poder, digamos, conseguir la aprobación rápidamente y poderlas ejecutar. El no hacerlo conlleva riesgo de controversias, claro. Si yo no tengo aprobado, firmado, ¿no?, la modificación más el presupuesto más el tiempo, obviamente, y lo presento después, lo más probable es que tenga controversia. ¿Por qué? Porque el cliente ya vio que lo ejecutó y finalmente está en sus manos proponer el precio que sea porque ya lo ejecuté, ¿no? Entonces, a veces cuando no se tienen, digamos, estas cláusulas claras, lo que voy digamos, a generar, pues es un conflicto, ¿no? El ingeniero es designado por el cliente contrata al ingeniero, el ingeniero actúa como administrador y gerente del proyecto, el cliente debe permanecer involucrado, pero no debe interferir con el ingeniero. En el libro plateado mantiene el rol del cliente como representante en lugar de delegarlo a un ingeniero, ¿no? En el libro
plateado. Bueno, ahí básicamente sí, igual en todos los contratos se tiene pues a un ingeniero que es el que va a ser el supervisor, ¿no? Último recurso, por sus consecuencias que varían de acuerdo a las circunstancias y que hay que considerar efectos prácticos, bases típicas de resolución de contratos por el cliente, ¿no? Bases de incumplimiento del contratista, cuáles serían, digamos, los incumplimientos que harían que se resuelva el contrato, ¿no? Falta de cumplimiento de los requerimientos de la fianza de fiel cumplimiento, abandono de obra, incumplimiento material del contrato, falta de inicio sin una excusa razonable, insolvencia, subcontratación o cesión sin consentimiento. Eso es, por ejemplo, es una falta muy grave, ¿no? Porque los contratos no pueden ser, digamos, subcontratados o trasladados. El objetivo principal de un contrato no puede ser subcontratado, ¿no? Entonces dice, subcontratación o cesión sin consentimiento es una causa de resolución en este y en todos los contratos, por ejemplo, del Estado, ¿no? Si tú participas en un concurso público, no puedes cederlo total ni parcialmente, sobre todo cuando se trata del objeto principal del contrato, ¿no? Efecto típico según FIDIC. En algunos casos se requiere notificar dando un periodo de subsanación, en otros opera de inmediato, obligaciones de pago, cese de pagos al contratista y exigirle costos adicionales para terminar. Las consecuencias prácticas de la resolución, obligación de dejar el sitio y entregar bienes y documentos al cliente, así como retirar su equipo. Puede incluirse la transferencia de subcontratos, seguridad del sitio, ejecución de garantías, ¿no? Todo lo que deviene, pero obviamente se tienen que dar pues los supuestos de los incumplimientos, ¿no? Para poder proceder a la resolución del contrato, ¿no? Bases de suspensión por el contratista, no demostración de compromiso financiero, suspensión con 21 días, bases por incumplimiento del cliente, no demostración de los compromisos financieros, falta de pago, falta de cumplimiento de las obligaciones sustanciales, suspensión prolongada de trabajos, insolvencia. Y el FIDIC que te plantea, en algunos casos se requiere notificación de incumplimiento y hay un periodo de cura, en otro es inmediato, va a depender de la situación en la que se suspenda el trabajo, ¿ok? Pago de obligaciones, devolución de la garantía, pago de trabajos ejecutados. Aquí básicamente cuando se suspende, y eso es en todos los contratos, lo que se hace es liquidar hasta donde ha ejecutado el contratista, ver qué es lo que queda por ejecutar. Obviamente se ejecuta la carta fianza y si el monto de la fianza es mayor a lo que queda por ejecutar, se le devuelve la diferencia al contratista. Imagínense que se falte por ejecutar, no sé, pues 200.000 soles y se ejecuta una fianza por 500.000. Obviamente los 300.000 de diferencia se le devuelven al contratista, se ejecuta la fianza, pero se devuelve la diferencia y con los 200.000 se ejecuta lo que está pendiente, ¿no? Porque obviamente ya el contratista no tiene la capacidad de continuar. Bueno, resolución de contratos por cliente fuerza mayor, resolución por conveniencia del cliente, permite terminar si no tiene seguridad para hacerlo, no puede hacerlo para darle el contrato a otro por menor precio, por pago de cláusula, pagos de trabajos y costos incurridos. Aquí ya no se paga utilidad, pero sí, como les decía hace un rato, se devuelve. Resolución por fuerza mayor, si se piden trabajos por determinados periodos, cualquier parte puede dar por terminada dando una notificación. Resolución por fuerza mayor, pueden haber eventos, se dio durante la pandemia que se resolvieron contratos por fuerza mayor porque ya no había, digamos, no se daban las condiciones para poder ejecutarlos, ¿no? Entre la paralización, los protocolos sanitarios, ya digamos que los presupuestos ya no daban. Entonces, y en ese caso, por ejemplo, no era responsabilidad de ninguna de las partes, no era por la pandemia. Entonces, eso permitía que con una notificación de las partes se pudiera pues rescindir o resolver los contratos, ¿no? Se paga el trabajo ejecutado y los materiales ordenados y entregados o por entregar, así como otros costos razonables hechos para la obra, el costo de movilización, equipos temporales y repartición de trabajadores. El contrato cesa, excepto por, bueno, los temas de seguridad, ¿no? Pero básicamente esto, como les digo, se dio muchísimo en el tema de con la pandemia, ¿no? Ya los montos que quedaban para terminar los contratos, ahora iba a depender de
cuando pasó la pandemia, en qué estadio estabas del proyecto. No estabas iniciando, estabas a la mitad, estabas a la final. Dependía de eso cuánto habías consumido del presupuesto, cuánto te quedaba y si era factible determinarlo, ¿no? Relación entre indemnización y topes de responsabilidad. Bueno, aquí básicamente se tiene que ver cuáles son las infracciones cometidas, cuáles son las interferencias, los incumplimientos, ¿no? Y con eso se podía definir, ¿no? De estos factores externos o casos fortuitos, ¿no? Como dice acá, guerra, terrorismo, radiación, bueno, diferentes, ¿no? Cosas, eventos naturales, la pandemia fue uno de ellos que no teníamos responsabilidad. Entonces, ahí ver cuál es la responsabilidad y qué indemnizaciones se van a dar y cuáles no, porque obviamente aquí era bien fácil definir que no había, ¿no?, mayor responsabilidad de ninguna de las partes, ¿no? Acá no era como en algunos casos que hay que definir responsabilidades, ¿no? Acá, básicamente, ninguna de las partes tenía responsabilidad de un evento como la pandemia, pues, ¿no? El libro rojo de FIDIC, también conocido como Condiciones de Contrato de Construcción, es uno de los contratos estándar y se utiliza ampliamente en la industria de la construcción a nivel internacional. Acá están algunas de las características, título y enfoque. Este contrato se centra en proyectos de construcción donde el diseño es proporcionado por el empleador, su propietario, y aborda una amplia variedad de obras de construcción, desde edificios hasta infraestructura. ¿Ok? Entonces, básicamente se utiliza para eso. El contrato establece las relaciones contractuales entre el empleador, propietario, el contratista y en algunos casos el ingeniero que actúa como tercero neutral. Define derechos, responsabilidades de cada una de las partes y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proyecto. Flexibilidad es conocido por ser el más flexible que los otros contratos. Esto permite a las partes adaptar y personalizar ciertas cláusulas, como les decía, ¿no? Las partes que son específicas y anexos para satisfacer las necesidades y características específicas del proyecto. Esto puede incluir la incorporación de requisitos legales y prácticas locales, ¿no? También están claramente establecidos roles y responsabilidades de las partes, ¿no?, involucradas, incluyendo el ingeniero, que es el responsable de supervisar el proyecto y tomar decisiones vinculantes. También están en el libro rojo claramente establecidos los procedimientos de notificación y resolución de disputas, ¿no?, para ver qué es lo que va, digamos, dependiendo de las disputas que se generen, ¿no? Habla de procedimientos específicos para notificaciones, presentación de reclamaciones, resolución de disputas. Estos procedimientos están diseñados para garantizar una comunicación clara y una solución eficiente de las diferencias que pueden surgir durante la ejecución del proyecto, ¿no? Habla de plazos y programación, pago y variaciones, garantías y seguros, finalización y entrega del proyecto y, bueno, el idioma que se llevará a cabo digamos, las comunicaciones y la ley, ¿no?, que va a depender de cada país, bajo la cual se regirá en caso de disputa, ¿no? Bueno, es una herramienta valiosa para la industria de la construcción, ya que proporciona un marco sólido para la gestión de proyectos y contratos de construcción en todo el mundo, porque básicamente promueve calidad, eficiencia, pero obviamente esto dentro del marco general, pero cada proyecto va a tener sus propios requisitos específicos, ¿no? Y por eso es importante que se haga con un enfoque legal, ¿no?, la adaptación del contrato a las necesidades particulares de cada proyecto. Eso es importantísimo, tomar como marco de referencia el estándar del contrato, pero, ¿no?, obviamente con ayuda legal, ver cómo se va adaptando este contrato a las necesidades particulares de cada proyecto y a la normativa que tiene cada país que lo utilice, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de los que se ha utilizado el libro rojo, ¿no?, la mayor parte del libro rojo, el proyecto de la línea 2 del metro, la central hidroeléctrica de Chacya, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, la central hidroeléctrica de Cerro del Águila, proyecto de ampliación del puerto del Callao, el de la línea 1 del metro, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos en los que se ha utilizado los contratos FIDIC, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Hoy no he pasado Todo lista. claro, profesora. Ah, ok, pero no he pasado lista. Denme un segundito para pasar lista. Acosta. Aira. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días. Álvarez. Aquino. Álvarez presente, profesora. Aquino. Aquí no presente, buenos días. Buenos días. Báez. Bautista. Bocángel. Bautista presente, arquitecta, disculpe. Bocángel. Cabrera. Cabrera presente, profesor. Calderón. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Castañeda. Castro. Castañeda. Castro. Escuchar, soy Castañeda. Mi micrófono no se activaba. Castañeda. Castro. Castañeda presente, ¿me considero arquitecto? Sí, está bien, Castañeda. Castro. Gracias. Castro, presente, arquitecta. Condori. Presente, arquitecta. Galvez. Guadalupe. Presente. Guerrero. Presente, Guerrero, profesora. Profesora Galvez Guisado. presente. Guisado. Guisado presente, profesora. Guisado. Ok. Guamán. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Huancahuari. Guaranga. Guaranga presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Jara. Presente, arquitecto. Buenos días. Jiménez. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Jiménez. Lara. Presente. León. López. Presente, López, arquitecto. Ok. Marangón. Profesora. Marín. Marín presente. Mendoza. Mío. Mío. Mitterhofer. Morales Rolling. Presente. Morales Saavedra. Presente, profesora. Oré. Presente, arquitecto. Ortega. Presente, arquitecta Ortega. Palomino. Paz. Presente, profesora. Peña. Presente, arquitecta. Quispe Diego. Buen día, Quispe Diego presente. Quispe Gonzalo. Presente, arquitecta. Buenos días. Buenos días. Salazar Trujillo.
Presente, arquitecta. Sánchez Reto. Sánchez Reto, presente, arquitecto. Santiago Fernández. Santiago, presente, arquitecto. Ballenas. Vázquez. Presente Vázquez, arquitecta. Ok, tengo ausentes, Ballenas, Palomino, Mitterhofer, mío, Alumno mío presente. ok, Mitterhofer, Huancahuari, Acosta, Huancahuari presente, profesora. Acosta presente, profesora. ok, Acosta, Báez y Bocángel entonces. Huancahuari presente, profesora. Disculpen, Sí, sí, sí. no se me escuchó. Báez, Presente Bocángel, ingeniera. Báez, les tengo Báez, Arquitecta, disculpe. Báez me escribió mencionando que tiene problemas de conexión. ok, entonces me queda Mitterhofer, Palomino y Ballenas. Mitterhofer, Palomino y Ballenas. Ok, ahí sí cierro y ya se acabó. Arquitecta, Ballenas me comunicó que está teniendo problemas al ingresar con la plataforma. Lo mismo le sucedió en tesis, que tuvimos una clase antes de esta, no pudo ingresar. Ok, entonces tengo Palomino y Mitterhofer. Listo. Ok, cierro, se acabó. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Ok, bueno, entonces, nada, tenemos